Yo quisiera empezar de alguna manera haciendo un reconocimiento y un recordatorio de lo que ha sido la historia de apoyo, de cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud al continente americano y de manera muy particular a América Latina. Recordando que nuestro proyecto, que ahora se llama de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud, surgió en el año 1948 como Departamento de Educación Médica. Y eso tuvo que ver con una serie de demandas que los propios países de la región de las Américas hicieron en un momento de auge de las escuelas de medicina. Y quiero recordar una serie de publicaciones que posiblemente ustedes recuerdan en el marco de sus experiencias estudiantiles y como dirigentes de las universidades, donde hubo un planteamiento muy fuerte a lo largo de más de 30 años para incorporar las ciencias sociales a los programas de enseñanza de medicina y particularmente la enseñanza de la medicina preventiva y social, que constituyó toda una lucha política, ideológica en casi todo el continente. Quiero también recordar una famosa revista que tuvimos por muchos años, que creo que fue la única revista latinoamericana sobre educación médica que tuvo una tirada por más de 30 años y a nivel cuatrimestral, donde se plantearon, digamos, algunos de los debates que hoy en día estamos haciendo en el continente, y otros libros donde realmente reforzaban todos estos conceptos sociales del enfoque de la educación médica con una orientación más ligada a la salud de las comunidades. Ustedes recordarán posiblemente a personas como Juan César García, que fue un argentino que trabajó por muchos años en este enfoque del pensamiento social de la medicina, a Jorge Andrade, Marisabel Rodríguez, José Roberto Ferreira y muchos otros que en realidad presentaron digamos, todos estos componentes en grandes debates a nivel nacional y a nivel continental. No voy a hablar de la atención primaria del año 79, creo que otros ya se han referido a esto, pero me parece que a la generación nuestra que sucedió a todos estos decanos que formaron parte de este gran departamento de educación médica, le sucedimos nosotros con otras demandas de los países en términos del desarrollo de los recursos humanos y del nuevo reposicionamiento que en términos del trabajo y la educación, no solamente para los médicos, sino para el resto del personal de salud, habría que trabajar. Y me refiero concretamente a temas relacionados con las políticas y planificación de los recursos humanos, a temas relacionados con la gestión de los recursos humanos y fundamentalmente a un eje que ocupó mucho tiempo de nuestros trabajos, que fue la educación permanente del personal de los servicios de atención. Creo que la renovación de la atención primaria y el libro ya mencionado, publicado por la OMS en el 2008 sobre la atención primaria de la salud más necesaria que nunca, y las políticas también mencionadas por el doctor Baradel y por Charles sobre el llamado de atención de Toronto y los grandes desafíos que en términos de recursos humanos seguimos teniendo en el continente, además de las metas regionales que fueron aprobados por nuestro máximo órgano de dirección política, que son los gobiernos miembros en la Asamblea Sanitaria Panamericana, nos llevaron a nosotros como generación de funcionarios de la organización a recolocar de vuelta cuál es nuestro trabajo en términos de la educación médica. Yo creo que tenemos 3 metas muy específicas que hablan de reorientar la formación hacia la atención primaria de salud, de adoptar programas de formación para atraer poblaciones que vivan en lugares alejados, de estudiantes que vivan en lugares alejados, o de establecer programas de educación médica en lugares alejados. Y también tenemos una meta que nos habla de cómo avanzar en términos de la acreditación de todos los programas de formación en ciencias de la salud. Nosotros hemos avanzado en un reposicionamiento en estos 3 temas. En primer lugar, tenemos un libro que nos habla
sobre la formación orientada hacia la atención primaria de salud. Es un libro construido con muchos expertos, algunas de las escuelas que aquí están presentes y además con nuestros centros colaboradores de educación médica de la OMS. Hemos avanzado además con las agencias acreditadoras de educación médica en una dinámica de discusión de cómo entender las metodologías de evaluación y la colocación de la atención primaria como parte de esas metodologías para medir cómo se están formando los médicos en ese campo de conocimiento de la atención primaria de la salud. Y también hemos avanzado en un análisis a nivel de América Latina sobre cómo se están formando los especialistas de salud. Y nos llevamos muchas sorpresas en este análisis porque encontramos que se están formando pocos especialistas en relación a los temas de atención primaria de salud. Y concretamente me refiero a el tema de la medicina familiar, de la medicina general y todas aquellas residencias que tienen que ver con los aspectos básicos de la salud. Ahora bien, haciendo esta presentación yo me preguntaba, en los 60 años que tenemos de cooperación técnica en el tema de los recursos humanos y particularmente en la educación médica, ¿hemos cambiado de propósito? ¿Cuáles han sido esos cambios o esos posicionamientos de orientaciones políticas que hemos tenido a lo largo de estos 60 años? Yo estoy convencida que el propósito fundamental no lo hemos cambiado. Y para hacer esta presentación tuve que volver a leer muchos otros documentos para estar segura si realmente el posicionamiento lo hemos cambiado o no. Y yo quiero recordar que Abraham Jourgensen, ya en la primera editorial de la primera revista de educación médica, hablaba de obtener una mejor salud para los pueblos mediante la formación y el adiestramiento de profesionales y técnicos conscientes de sus responsabilidades específicas y sociales. Yo creo que el eje central de nuestra misión en términos de cooperación técnica en educación médica ha sido la de formar médicos con calidad para atender toda la población y particularmente a los más necesitados. Y yo, revisando también algunos de los documentos, encontré ya lo que hablaba Haldan Mahler, quien fuera director de la Organización Mundial de la Salud y quien fue además el que lanzó la atención primaria en el 79, y que ya decía para entonces que en su mayor parte las escuelas de medicinas del mundo preparan a los médicos no para ocuparse de la salud del pueblo, sino para un ejercicio profesional ciego a todo lo que no sea enfermedad y tecnología para combatirla. Estas instituciones, además, decía Mahler, preparan a los médicos para ocuparse de casos raros que pocas veces se presentan en lugar de enseñarles a resolver los problemas comunes de la salud de la comunidad. Y ustedes también recordarán los debates que se hicieron en las dos conferencias mundiales de Edimburgo, en la última, en la de 1993, en una de las recomendaciones y posicionamientos de dicha conferencia se decía ya desde ese momento que diversos medios, tanto médicos como no médicos, centros de trabajo, escuelas, poblados, hogares, posibilitarán el contacto de los estudiantes con un espectro más real de problemas de salud, condiciones humanas y modelos de rol profesional que les permitirá incrementar y enriquecer sus experiencias en el hospital. Yo creo que a lo largo de estos 60 años, de alguna manera, lo que hemos venido combatiendo es tal vez una herencia. Es la herencia de Fleischner y es la herencia de la cual yo no voy a hablar mucho porque la gráfica es lo suficientemente contundente para hablar del fraccionamiento y la segmentación del conocimiento. Yo creo, además, que la complejidad de la educación médica no es solo educativa y por eso yo creo importante todos los planteamientos que inicialmente hiciera Reinaldo Jorden en relación a la reorganización de los servicios. Y además de eso, habría que hablar de la composición del mercado de trabajo médico, de la práctica
profesional que muchas veces está presionada por la propia industria farmacéutica, de las corporaciones médicas que muchas veces no tienen una visión cercana a todo esto que estamos discutiendo, a los mecanismos de regulación de la calidad en la cual no incorporan esta nueva visión de la atención primaria de la salud, la reorganización de los sistemas de salud y las propias orientaciones de las ciencias de la salud que desde hace rato nos están hablando de otros enfoques, de otros paradigmas que raras veces la tenemos pendiente a la hora de reformar nuestro currículum. Yo creo, y me parece que esto es nada nuevo, de que hay paradigmas que se vienen discutiendo desde hace bastante tiempo y me parece que hay algunos avances en algunas de las escuelas que están presentes hoy en día acá y otras que no han podido venir, pero me parece que hay más dificultades que avances en esto de adoptar un nuevo paradigma que pase de la enseñanza de la salud, del cuidado, de la curación, hacia un paradigma más centrado en la salud, en el cuidado a lo largo de toda la vida. Me parece que también hay avances, pero sigue habiendo dificultades en términos de pasar de la asignatura o las asignaturas relativas a la medicina preventiva y social hacia un componente mucho más amplio que tiene que ver con la salud pública y la atención primaria a lo largo de toda la enseñanza, de todo el currículum. Pasar del paradigma biológico, yo creo que ha sido el gran tema de estos 60 años, hacia los determinantes sociales de la salud, que si bien también han sido discutidos por largos años, hay enfoques mucho más claros hoy en día de cuáles son esos determinantes sociales de la salud. También de pasar de valores mercantilistas de la medicina, y yo creo que eso es lo que realmente juega permanentemente en contra de todos estos cambios, hacia una nueva ética donde se haga una discusión profunda por la vida y la dignificación de las personas. Y de pasar de la enseñanza centrada en el hospital, como ha mostrado muy bien Reinaldo, hacia una enseñanza y una práctica centrada fundamentalmente en las redes integradas de salud y en las comunidades. Creo que en términos educativos también hay paradigmas que ya se han ido discutiendo, esto ustedes lo saben también como yo, y creo que también ha habido algunos avances, pero yo encuentro cada vez más muchas dificultades, sobre todo en las 490 escuelas de medicina que tiene América Latina. Del currículum fragmentado al currículum integrado. Yo creo que ese es un gran eje de discusión, que es mucho lo que la literatura de ciencias de la educación ha aportado de cómo se integran los currículum, pero eso es un tema bastante difícil, voy a hablar un poquito más tarde sobre eso, de cómo hacerlo y por qué hacerlo. Pasar de la educación centrada en el docente a la educación centrada en el alumno, de los programas extramurales que históricamente han tenido casi todas las facultades de medicina, a la inmersión temprana de los alumnos y también de los docentes en las comunidades, de la educación en aulas y de la transmisión vertical de los docentes a un aprendizaje más colaborativo y en red y, como dijo también Holder, a un aprendizaje interdisciplinario y entre todas las carreras de ciencias de la salud. Y pasar de la educación bancaria que hablaba Paulo Freire hacia una educación más centrada en la pregunta y la investigación. Yo creo que es mucho el camino que a nivel conceptual se ha recorrido en términos de discusión, pero es poco lo que todavía observamos en todas y cada una de las carreras de medicina. Si ustedes recordarán, en el diálogo virtual que tuvimos en septiembre en el portal del Observatorio de Recursos Humanos, hubo dos ideas fuerzas que se presentaron por parte del Foro Argentino de Escuelas Públicas de Medicina y por parte del grupo de Más Allá de Fleischner en la misión social. Yo creo que los norteamericanos, y quizás ustedes me van después a corregir, hablan más de la transformación y la redefinición de la misión de la educación médica desde la perspectiva de la facultad o escuela de medicina. Y en esa reunión de Tulsa, en Oklahoma, ellos hablaron de establecer un compromiso social
con la salud de las comunidades en las cuales se insertan las escuelas y particularmente con el acceso de atención a los más necesitados. Hablaron también de un compromiso de disminuir la escasez de médicos en zonas rurales y subatendidas, particularmente por la situación de salud que tienen en Estados Unidos y la nueva reforma encarada por el presidente Obama. Creo que en América Latina siempre hemos hablado históricamente del perfil del médico del egresado. En muchas escuelas se tiene ya definido un nuevo perfil del médico. El Foro Argentino ha avanzado en una definición bastante clara de cuál es el perfil de médico que se necesita en la Argentina, y me parece que ambas definiciones son complementarias, ambas definiciones ayudan a reposicionar, digamos, cuál será la educación médica del futuro. Yo estoy firmemente convencida de que las facultades de medicina no pueden transformar su currículum por sí solas. Yo pienso que es indispensable trabajar de manera mancomunada y con una agenda de trabajo con el Ministerio de Salud, que es el rector, digamos, de las políticas de salud de cada uno de nuestros países, con los ministerios de educación como rectores de la política educativa y sobre todo en el caso de la acreditación de las escuelas, de todas las escuelas de salud. Pienso también que hay que incorporar en este debate las asociaciones profesionales, incorporarlas, digamos, a esta discusión de por qué tenemos que avanzar hacia un currículum integrado y hacia un currículum que focalice en la atención primaria de salud. En el movimiento de Tulsa, Oklahoma, aprendimos que los norteamericanos están trabajando en 8 dimensiones, de las cuales yo no voy a entrar en una definición exhaustiva de cada una de ellas, entre otras cosas porque ya lo hice en el foro de decanos de Córdoba y está subida a la plataforma del observatorio, pero estas son las dimensiones que ellos están trabajando para una transformación curricular hacia un compromiso social. Y yo quisiera rescatar 2 de ellas que me parecen importantes que trabajemos a lo largo de estos 3 días. En primer lugar, quisiera hablar, y me he robado el currículum presentado por Mario Robre en el diálogo virtual, quisiera hablar de la organización curricular y del currículum integrado. Yo creo que el currículum integrado, como dicen algunos autores especialistas en este tema, requiere de mucha creatividad, requiere además de un consenso entre múltiples actores que son los que hacen las veces, digamos, de docentes y de interlocutores con los estudiantes. Requiere repensar, digamos, cómo romper con esa segmentación que tenemos en cada una de las universidades, con las asignaturas que tenemos diseñadas desde antaño, y requiere realmente una voluntad política muy grande para decir hasta aquí hemos llegado con un currículum fragmentado, cómo pasar, digamos, a una nueva visión de currículum integrado. Ustedes hablaron en el foro de algunos métodos, estrategias que me parece que habría que reconsiderar y discutir en este espacio. Hablaron del aprendizaje basado en problemas, hablaron del aprendizaje basado en la comunidad, que fue una gran novedad en términos de discusión. Hablaron de las prácticas clínicas y los espacios de las prácticas clínicas que tenemos en los países. Hablaron de la inserción precoz de los estudiantes, sobre todo a nivel comunitario y en los espacios de salud comunitarios. Hablaron de la APS y la integración de los sistemas de salud. Hablaron de las metodologías activas de aprendizaje y de la investigación a lo largo del currículum, y también hablaron de los problemas que tienen con la evaluación, no solamente de la evaluación de los estudiantes, sino también la evaluación del desarrollo curricular. Yo creo que estos son temas que valdría la pena que coloquemos en la palestra para temas de discusión, pero fundamentalmente mi preocupación tiene que ver cómo recomponer una malla curricular novedosa, integrada, con distintas disciplinas y con toda esta visión que estamos presentando en este día. Mi segunda preocupación tiene que ver
con este personaje docente que ya no va más. Este personaje docente que son realmente los que hacen el desarrollo curricular, los que tienen que ver, digamos, con una nueva visión que todavía no tienen y que tienen al menos 3 ejes fundamentales que yo recuperaría para trabajar con ellos. En primer lugar, los nuevos enfoques educativos, los nuevos enfoques que tienen que ver con las actividades comunitarias, las actividades de la atención primaria, los valores y elementos que traen la atención primaria de salud, y por otro lado tienen que ver con los nuevos ejes que la era tecnológica nos ha traído, que en realidad nos cambian de alguna manera nuestra forma de enseñar y nuestra forma de aprender. Y como me decía un alumno chileno este mismo año en la Facultad de Chile, el problema es que ustedes los docentes todavía no entienden que nosotros los estudiantes tenemos otro cableado mental y ustedes no se ponen a consonancia del manejo que nosotros estamos teniendo con el mundo a través de las tecnologías. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este momento para ayudar, digamos, en toda esta reflexión? En primer lugar, estamos ofreciendo un curso virtual en nuestro campo virtual de salud pública, este curso coordinado por la licenciada Mónica Abramson, que hoy nos acompaña acá, y 2 de los tutores que también nos acompañan, Eliana Claudia Rivero de la Universidad de Río de Janeiro de Brasil y Diego Torino de la Universidad de La Plata de Argentina. Es un curso que tiene como propósito apoyar los procesos de cambio en escuelas de medicina y servicios de salud involucrados en el desarrollo de la atención primaria de la salud, fortaleciendo la formación de los docentes. Estamos haciendo un gran enfoque en los que son los responsables, digamos, de la enseñanza en cada una de nuestras facultades. Ya hemos tenido 3 cohortes con 143 egresados de 20 países y de 55 facultades de América Latina. Ustedes pueden ver en pantalla los objetivos de este curso virtual, que tiene una duración de 16 semanas, de 128 horas, con 3 módulos, con múltiples materiales y debates, y fundamentalmente estructurados sobre la problematización de la educación médica en nuestros países, y terminan con una actividad de integración final analizando sus propios currículum y analizando distintos tipos de currículum, entre ellos el currículum integrado. Todos nuestros cursos en el campo virtual están abiertos. Una vez hemos terminado con un curso, está abierto en el campus virtual para la reutilización de los materiales, del curso en su totalidad o de una parte de ese curso, y lo puedan utilizar en cada una de sus facultades. En segundo lugar, en el mismo campus virtual de salud pública estamos trabajando una propuesta muy novedosa. Estamos iniciando un proyecto piloto sobre la clínica virtual docente, que es un proyecto de e-learning y health para las áreas indígenas y de difícil acceso en la región de las Américas. Hemos iniciado un piloto con países como Panamá, Colombia, Brasil, Chile y Argentina. Y con Argentina estamos trabajando concretamente con el Hospital Garrahan, que tiene aproximadamente 15 años trabajando en e-learning y en telemedicina. Hemos propuesto al continente, y esa fue una de las actividades señaladas por Charles, una estrategia de integración de este diálogo entre distintas disciplinas: farmacia, enfermería, medicina, odontología, elementos relativos a todas las presentaciones que se hicieron, las entrevistas y también los materiales que nos han ido mandando cada una de estas instituciones, que además de ser además de las académicas, son también las asociaciones de profesionales. Ustedes esta página la conocen bien, han participado de ellas. Este fue el primer diálogo regional de educación médica que realizamos a través de nuestro segundo portal, que es el portal del Observatorio de Recursos Humanos, y donde tienen una serie de presentaciones
de videos relativos a lo que están trabajando ustedes en cada una de las facultades. Sabemos que el grupo que participó no es la totalidad del grupo que queremos tener en este diálogo y en estas presentaciones a través de esta información virtual. Pero es el inicio. Y finalmente, yo quisiera terminar con varias propuestas que someto a la consideración de ustedes para discutir a lo largo de estos 3 días. En primer lugar, quisiera que acordemos realizar otros foros, tal como realizamos el de septiembre, que acordemos cuáles serían los temas álgidos a trabajar en estos foros. En segundo lugar, quisiera proponer la generación de una red de intercambio de materiales, de experiencias, de presentaciones, de debates, de problematizaciones alrededor de la enseñanza de la medicina. Y en tercer lugar, quisiera proponer que escribamos todos un libro sobre buenas prácticas de cambios educativos hacia la atención primaria de salud, porque realmente la literatura que encontramos es muy pobre en relación a cómo se transforman los currículums de medicina y qué pasa en todo ese trayecto de transformación y en el entramado de relaciones políticas, ideológicas y debates a lo interno de cada uno de las facultades para poder cambiar y para poder incorporar el tema de la atención primaria a lo largo y lo ancho del currículo. Finalmente, yo quiero retomar la propuesta que ha hecho el doctor Pedro Greer, que nos acompaña acá en la mesa, en el diálogo virtual, donde él propone hacer un trabajo y una propuesta continental por una educación médica con una misión comprometida con la salud de las poblaciones subatendidas y un perfil de egresado con mayor responsabilidad y conocimiento de la realidad de su país, y por una educación médica que genere evidencia sobre los cambios que vamos llevando adelante. Posiblemente Pedro, en el transcurso de estos 3 días, nos podrá colocar con más claridad sus ideas en relación a cómo construir esta red de intercambio entre las escuelas que están trabajando hacia este nuevo enfoque.